mandamientos, preceptos y ordenanzas. Es algo y hace 8 días nos hablaban de la gracia y el perdón. Nuestro Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. Entonces, si hay perdón, ¿qué hubo antes? Hubo arrepentimiento, ¿no? Entonces hoy les vamos a hablar del arrepentimiento. Ayer Dios me decía que recapituláramos lo que Él nos ha hablado, porque los que estamos aquí, Dios nos permite traer la palabra así, porque somos carne, pero su Espíritu Santo es el que nos habla a cada uno de nosotros. Cuando preparamos un tema, la pastora y yo, o el que venga y nos predique, es porque el Espíritu de Dios nos está diciendo qué tenemos que hacer para llevar esa guía a cada uno de ustedes. Y para que en sus casas en la semana de hoy en adelante, al siguiente domingo que asistimos, traigan eso que aprendimos y lo pongamos por obra. Hagamos oración. Escuchaba de un apóstol hace muchos años, nos enseñaba que hagamos oración. Si yo oro y digo, ¿sabes qué, Señor? Quiero provisión. Pues sí, pero no puedes estar sentado y tienes que irte a trabajar, ¿no? Entonces, y si tú te vas a trabajar, aunque te paguen poco, el Señor va a hacer que eso que ganas, lo va a multiplicar. Porque eso es el reino de Dios. Cuando conocemos el reino de Dios, Él obra con mayor poder y gracia. Él hace mayor potestad sobre nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, muy bien. Hace 8 días, en Efesios 1:7 decía las riquezas de su gracia. Hoy Dios nos quiere hablar de la gracia y el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Haber dejado de hacer el pecado. Es arrepentirse. Cada uno de los días que pasa, hacemos cosas indebidas, pero no quiere decir que hacemos lo que antes hacíamos, sino que vamos aprendiendo, ¿no? Por medio de esta palabra. Por medio de la palabra de Dios que nos dice en su palabra, dice, ahora, dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nos dice, hace 8 días nos hablaban del perdón, y si no nos arrepentimos, no hay perdón, ¿verdad? Y si hacemos algo, o alguien nos hizo algo como personas, como familia, que es lo más cercano, nuestras esposas, o nuestros hijos, o nuestros familiares que están a nuestro alrededor, si no los perdonamos, pues nosotros mismos cargamos con esa culpa. Y eso provoca enfermedades, provoca aún cosas en los huesos que no podemos ni movernos, ¿no? Y si en nuestra mente no hay alguna transformación que le pidamos a Dios por medio del arrepentimiento, el reino de los cielos, el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz y fue crucificado y ascendió al cielo, el reino de los cielos se abrió. Aún desde que Él oró, si recuerdan el Padre Nuestro, ¿qué es el Padre Nuestro? Vénganos tu reino, ¿no? Desde entonces, Jesucristo, por eso es que en todos lugares, aún en otras religiones que conocíamos antes, nos lo decía, ¿no? Di el Padre Nuestro, ¿no? Pero el Padre Nuestro es una oración de poder que hizo Jesucristo y se quedó puesta en todo. Entonces, es maravilloso. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí. Ok, gracias. Entonces, como les decía, el Señor Jesucristo nos dejó ya el reino ya de los cielos ya está cerca. Amén. Ya está aquí. Aleluya. El reino de los cielos está abierto, ¿por qué? Porque nos arrepentimos cada uno de nosotros. Y si no ha habido arrepentimiento, creo que la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y no porque vengamos a señalar o a juzgar o a condenar a alguien, sino que siempre el Espíritu de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y a la oración de esta semana, yo le decía al Señor que su palabra se revelara a cada uno de nosotros, aún desde mí hasta cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando el mensaje. Que seamos puestos con nuestro corazón dignificado para Él, para que si hay alguna situación que no nos hemos arrepentido, lo pongamos delante de Él. Hace 8 días nos hablaban del perdón. Entonces el perdón nos lleva a una más
a más, y el arrepentimiento, acuérdense que nos provoca no solo a nosotros la bendición, sino a los que están a nuestro alrededor. Y aún saben, al lugar donde trabajamos, a las personas que están a nuestro lado también les provoca eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hace que aunque no hablemos, si hacemos lo que Él quiere, Él nos lleva a que las personas que están a nuestro lado provoquen esas situaciones. Y ellos podrán decir, bueno, es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque si yo hice algo indebido, pues ahora ya no lo quiero hacer, ¿no? Y sin saber que Jesucristo y el Espíritu Santo está obrando en ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra en nuestros corazones. Amén. Y la luz que hay en nosotros hace que el arrepentimiento se manifieste con dones y talentos. Y en el momento de orarle a alguien o a algún familiar, pues se muestra el Señor. Y nosotros, claro, porque somos sus hijos. Recuerden que sus hijos somos para que instalemos el reino de Dios que ya está cerca, ya está aquí. Y por eso están ustedes aquí, porque son parte del reino de Dios. Porque desde el momento en que Jesucristo fue crucificado en esa cruz, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Y es lo que queremos hoy, que el arrepentimiento en cada uno de nosotros ha provocado que esté el Espíritu Santo aquí. Amén. Desde que llegamos a este lugar. Y aún nos vamos y el Espíritu Santo está obrando en la familia, en la casa en los que viven aquí. Aleluya. En el patriarca y en la mamá de este lugar. Y los bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de ellos, a los que están aquí. Gracias, gracias Señor. Ok, debemos sentir el deseo por deshacernos de ellos y de abandonarlos. Me refiero a los pecados ocultos, a las cosas que no conocemos aún, a las cosas que hay, que están puestas en nuestro corazón y en nuestra mente también. O sea, la mente a veces nos engaña y dice, no, pues es que ya eres, ya te perdonaron. Sí, ya nos perdonó Jesucristo. Pero para adquirir esa identidad verdadera, tenemos que ir ascendiendo. Tenemos que ir procesando nuestros cuerpos, procesando nuestra alma, y que nuestro espíritu se comunique con el Espíritu de Dios para todas las cosas, para todo. Aún para que, recuerden que lo que está visible, en lo invisible, Dios lo hace que se vea se manifieste el bien. Solo el bien, no el mal. El bien se manifiesta a través de lo invisible que es Él. Porque acuérdense que Dios hizo los cielos y la tierra desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había hecho a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para que haya ese arrepentimiento de las situaciones o pecados que tenemos ahí ocultos. ¿Sí? Ahora vamos a Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya lo leímos, ¿no? Ahora, su gracia, el regalo, su perdón nos lleva al arrepentimiento y trae la confesión que nos lleva a la libertad. Así el reino de los cielos se acerca cuando tú has declarado su salvación y pedir perdón que nos lleva al arrepentimiento. Ok, muy bien. No sé si puedes poner ahí Mateo 4:16. Mateo 4:16, si lo quieren buscar, por favor. Es uno antes. Es uno antes. Bueno, ok, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué les resplandeció la luz? Por como dice el siguiente versículo, ¿no? Porque nos arrepentimos. Si hay arrepentimiento, la luz que hay en nosotros resplandece. Y se refiere a la luz de Jesús, claro, pero ahorita Jesús no está aquí. Él está a la diestra del Padre. El que nos hace resplandecer es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la Trinidad, una parte de la Trinidad, es una persona. Y en esa persona somos cada uno de nosotros. Recuerden que si Dios es trino, también nosotros somos trinos. Cuerpo, espíritu y alma. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Padre
puso la palabra, Jesucristo la puso por obra, en acción, y el Espíritu Santo está obrando para que cada uno de nosotros haga el arrepentimiento que Él quiere. ¿Para qué? Para que lo que hagamos en algún momento nos lleve a glorificar su nombre. ¿Cómo? A lo mejor hablando en algún lugar, predicando, a lo mejor adorando, o a lo mejor solo dando un consejo, dando un abrazo, dando una palmada, dando a lo mejor un beso a alguien que viene del Padre. Eso nos lleva a ser el Señor. Eso nos lleva a ser Dios con el arrepentimiento, a buscar aún más de Él. Eso provoca el arrepentimiento. Llevarnos más y más y más a su búsqueda. ¿A qué? A transformar nuestra vida. A transformar nuestra forma de hablar, a transformar nuestra forma de a lo mejor de hacer los ademanes, nuestra mirada. A lo mejor hace muchos años a mí me decían, es que tienes una cara así como de ogro, ¿no? A lo mejor he cambiado un poquito, pero porque Dios ha ido obrando en mí. O sea, estamos aquí porque pues, conocemos de Dios, sí, pero porque éramos miseria en cuanto al Espíritu Santo, éramos pobres de espíritu. Y ahora declaro en el nombre de Jesús que aún no que seamos ya pobres, sino que el Espíritu de Dios que está en nosotros, nuestro espíritu anhela el Espíritu. Eso es lo que Él quiere, que nuestro espíritu anhele su Espíritu Santo en todas las cosas. Y no digo que digamos, ay, es que la palabra dice así a las personas o esto, sino cuando tú buscas del Espíritu Santo, la palabra sale y obra para los demás, para los que están a un lado, como les decía hace un momento. Esto es lo que provoca la palabra de Dios. Ahora, ok, leímos 4:16. Vamos a 2 Corintios 7:10. Pero, ok, sí, ponla, pero yo les voy a leer la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Segunda de Corintios qué? Es 2 Corintios 7:10. Creo que ya alguno ya la leyó, ¿no? En su Biblia. Si no, ¿ya la pusiste, no? Ya. Ah, ok. Bueno, ahí está la Reina Valera. Yo se las leí en la traducción viviente. Aquí me llama mucho la atención que dice que resulta en muerte espiritual. Si no hay arrepentimiento, los que no conocen de Dios, o sea, a lo mejor el conocer de Dios, todos en todo el mundo, en todo lugar, sabe que hay un Dios, ¿no? Y dicen, ay Dios, ayúdame, Dios, ¿por qué no me das esto? Dios, ¿por qué me pasó esto, no? Pero el conocer a Dios es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él perdonó nuestros pecados y hubo un arrepentimiento. Entonces eso nos hace ser hijos de Dios arrepentidos. Y los que no conocen de Dios, pues están alejados. ¿Por qué? Porque hay muerte espiritual. Y cuando se revela el Espíritu de Dios a cada uno de ellos, porque escucharon, porque vieron, o porque aún el Espíritu Santo llegó por medio de su poder y los convenció. El Espíritu Santo es el que convence al hombre, no nosotros. Sí, claro, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Pero el Espíritu Santo siempre convence de arrepentimiento. Y oremos por esas personas, aún familiares que tenemos, que si no ha habido arrepentimiento, Él ponga el arrepentimiento y no diciéndole, ay Señor, pues que se arrepienta porque mira cómo es, mira lo que hace, mira lo que dice. No, solamente dígale a nuestro Dios que su Espíritu Santo se manifieste con su gloria, con su amor. El amor es el que nos ha convencido a cada uno de nosotros de pecado, ¿no? Y que cada uno de los días que sucedan, no es que estemos, ay, ahora que hice mal, ahora que no, sino que si tú hiciste mal, llega el momento en que te arrepientes, ay Señor, perdóname porque esto que hice pues no estuvo bien, ¿no? O lo que dije, o aún nuestros pensamientos, que no le haya escuchado a nadie, o sea, nuestros pensamientos a veces hacen cosas indebidas, ¿no? Y a veces nos pone el Señor y nos redarguye nuestro corazón para que lleguemos a un arrepentimiento digno, ¿sí? Ahora, muy bien, aquí les voy a poner, dijimos 2 Corintios
7:10, ¿verdad? Ok. Segunda de Corintios 7:10. Es que lo que quiero hacer es, se las quiero leer en varias versiones. En la versión Dios habla hoy dice, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión. Fíjense, a una conversión dice aquí, que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la muerte espiritual que nos hablaba en la otra versión, ¿verdad? Ahora, les voy a leer en la traducción de las Américas, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento, que conduce a la salvación sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ok? Y nada más les voy a leer una traducción que tengo aquí, que está en inglés, que es es la traducción de, entonces la leo, que es la misma. Ok, dice, Dios nos diseñó para sentir remordimiento por el pecado, a fin de producir arrepentimiento. O sea, el remordimiento a veces, ay, pues sí, yo me siento así como que, no, pues sí, hice mal. Pero el remordimiento no es el arrepentimiento. El remordimiento solo es como que, ay, pues hice mal, pero pues voy a seguirlo, ¿no? Porque pues yo veo que no sucede nada. Así pasó con Adán y Eva. Ellos dijeron, no, pues no pasó nada. ¿Pero qué les pasó? Les pasó la muerte espiritual. Si ellos se hubieran arrepentido en ese momento, ¿sabes qué, Dios? Hice mal, pero ¿qué hicieron? Se fueron a tapar porque vieron que estaban desnudos. Porque el diablo los engañó. Él les dijo que si querían ser como Dios, pues ellos eran como Dios, pero no se habían dado cuenta que eran como Dios. ¿Y qué pasó? El diablo los engañó y se dieron cuenta de cómo estaban físicamente en la carne. Yo, de parte de Dios, siento que en ese momento que ellos pecaron al comer el fruto, al tomar el engaño, se tomaron un cuerpo en carne y se vieron. Porque cuando no habían hecho eso, era la luz permanente de Dios. Porque recuérdense que lo que hace Dios, no, dice imagen y semejanza, Dios no es carne, Dios no tiene forma, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué era Adán y Eva? Espíritu. Y al momento que ellos hicieron el pecado, pues se hicieron alma y se hicieron cuerpo. Y fueron avanzando en cuestión de qué, de hasta que llegamos nosotros, hasta que la maldad se hizo fuerte. Si han leído Sodoma y Gomorra los pasajes, léalo para que vean cómo el mundo de hoy pues no es nada diferente a lo que sucedió en aquellos años, que son muchísimos años, ¿no? Nosotros lo vemos como muchos años, más de 2000 años, pero solamente Dios sabe cuántos años han pasado. Nosotros podemos decirlo porque tenemos un calendario, pero el Espíritu de Dios se mueve siempre, desde antes de la fundación del mundo. Y que los hombres lo conocemos, sí, pero ¿por qué? Porque aún siendo pecadores, Él nos bendijo con su perdón, ¿verdad? En la cruz. Ahora nos dice que nos lleva a la victoria. Esto nos deja sin remordimientos, pero la tristeza del mundo produce. Entonces la tristeza del mundo es algo que provoca muerte, ¿no? Y la muerte espiritual, aún teniendo un gran trabajo, aún teniendo salud y diciendo a mí no me pasa nada, pero si no está Dios en ti, si no está Cristo en ti, pues es algo como vano. Algo vano, dice el libro de Levítico, que en su palabra ahí nos habla de las leyes, ¿no? Como les comentaba en otras semanas, Él nos pone la ley y es para que la leamos y la pongamos por obra. No haciendo como lo hacían antes, sino en su gracia, ¿no? Bastándonos en su gracia.
Creo que la gracia de Jesucristo es como les leía yo ahí. El Señor me decía que aquí en la palabra de Mateo dice, desde entonces comenzó la gracia. Yo lo puedo poner, yo lo puedo no porque yo quiera hacerlo, sino que el Espíritu Santo me ponía que Jesús pues es la gracia. Lo podemos cambiar por gracia, pero claro, el nombre de Jesucristo tiene poder, ¿no? Pero la gracia que es Jesús hace que lleguemos a un arrepentimiento digno. Esa es la gracia. Ahora, vamos a... Dice, wow, Dios nos da la comparación en los arrepentidos. En Él y en el mundo se sufre muerte espiritual que causa una mente desgraciada. O sea, una mente sin gracia, ¿no? No por ser, pareciera una grosería, pero pues desgraciada, pues o desgraciado es porque no tienes gracia. O sea, no lo digo porque ofender a alguien, sino que ese es lo opuesto de gracia. Entonces, solo dependiendo de lo que el mundo nos da. Entonces, si dependemos de lo que el mundo nos da, ¿qué sucede? Hay tristeza, no tenemos paz, no tenemos, decimos, bueno, pues es que sí tengo hasta para un coche nuevo, hasta para una casa de 10 pisos y con alberca y una aquí y una en Cancún y una en Miami, ¿no? Entonces, eso hace a veces que la tristeza nos lleve en el mundo a pues sentirnos miserables, ¿no? Como les decía, así, sentirnos pobres de espíritu. Pero si corremos a Jesucristo y tenemos eso, el Espíritu Santo nos va a llegar aún de lo que tenemos a darlo a aquellos que lo necesitan. Y no nos vamos a quedar pobres por darlo, sino al contrario. Si lo mandamos al reino, el reino de Dios lo va a multiplicar al 100 por 1. Porque lo que hacemos, lo que damos, lo multiplica al 100 por 1. Pareciera que no, pero el reino de Dios es lo contrario del mundo. En el mundo, si tú das, pues se te va acabando la cuenta, ¿no? Se va acabando el maíz, ¿no? Si hablamos de algo físico, el maíz se va acabando los costales. Pero si en la antigüedad que daban el maíz a los israelitas, no sé si se acuerdan de José, que estuvo en Israel y sus familiares, sus hermanos, su papá pasaron hambre y les fueron a pedir comida. Claro, les dijo de cosas, ¿no? Pero después Él los perdonó. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento, ¿no? ¿Y qué pasó? Él ya había juntado provisiones para Egipto y aún para sus hermanos y se fue a multiplicar. Y no pasaron hambres. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento provocó el dar. El dar aquello que a lo mejor no era de él, pero él era el encargado de administrar todo eso. Todos los víveres y todo lo que había en Egipto. Y alcanzó para dar para ellos y para otros pueblos. ¿Por qué? Porque Dios puso en su corazón darle a los familiares eso. ¿Por qué? Por medio del arrepentimiento, de conocer aún más a Dios, ¿sí? Ahí no estaba Jesús ahí en ese momento, pero el ángel de Jehová, que dice la palabra, era el que aún le llevaba en sueños a José y lo llevaba a arrepentirse por los demás, a arrepentirse por aquellos que estaban en pecado, ¿no? Que era lo que les comentaba la otra vez en la predicación. Pues era como un sacerdote que se metía y pedía perdón por sus hermanos, por lo que le hicieron y aún por su padre, ¿no? Pareciera que no, pero el Espíritu de Dios siempre nos revela esa palabra. No lo dice así, pero el Espíritu de Dios nos revela que los hombres que están escritos en la palabra antes de los evangelios, que vino Jesucristo, Él ya se manifestaba. A lo mejor era un hombre y no era como antes que qué fácil era, ¿no? ¿Sabes qué? Voy con el sacerdote José para que le doy el sacrificio y haga el sacrificio por mí y yo ya tengo el perdón de pecados. Y por unos días, por unos meses, a lo mejor por ahí no lo hago, pero después lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque la persona no pasó por donde pasó el sacerdote. Había sacerdotes que si no estaban limpios, arrepentidos, ¿qué les sucedía? ¿Sí sabían qué les sucedía? Se morían, ¿verdad? Se morían, ¿por qué? Porque no había arrepentimiento.
Y sí, Dios te perdonaba, pero si no había arrepentimiento, tenían que hacer varias cosas, lo dice en la ley. Y ahora, ¿qué es solamente lo que tenemos que hacer? Reconocer a Jesucristo como Salvador, nos perdonó por el arrepentimiento que hubo, ¿verdad? Es gratis. Como le decía mi esposa en las pasadas predicación, es el gran regalo que nos ha dado. Y solo es arrepentirnos, no tenemos que hacer nada. Él no nos pide, dame toda tu fortuna, dame todo lo que tienes, dame tu trabajo, no. Sino cuando tú eres arrepentido, como les decía, Él su Espíritu Santo nos enseña a dar más, a ofrendar, a ser dadivosos, a ser aún más. Fíjense, leía en un libro que decía, pues es que tú le das a los que no tienen, ¿verdad? Pero también sabes a quiénes tienes que dar, a los ricos. Porque los ricos parece que tienen todo, pero va a haber un día en que el Espíritu de Dios te va a decir, aunque sea el más rico del mundo, ve y dale esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice que le des algo, es porque Él obra con su poder. Amén, en lo que amén. sea. Amén. O sea, cuando pareciera que en el mundo pues sí hay ricos que viven en las lomas, comparando aquí en México, o acá en el Pedregal de San Ángel, en Satélite, y nosotros vivimos de este lado, ¿no? Y sí, pareciera que en el sistema del mundo es la gente a lo mejor pobre, pero en realidad somos ricos porque tenemos a Jesucristo. Amén, aleluya. Y esa riqueza hace que se le dé a los que más tienen, sea hombre, sea mujer, un niño o un joven. Tú le das algo aún sin conocerlo y Dios va a obrar y le va a traer el arrepentimiento y le va a hacer conocerlo por medio del arrepentimiento que nosotros estamos obrando, que nosotros estamos trabajando, ¿no? Es algo tan maravilloso que si no mostramos arrepentimiento, pues solamente va a caer cada uno de los días y vamos a ser igual, ¿no? Pero si hay arrepentimiento, pues vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar y de ser, como decía hace rato. Ahora, el arrepentimiento nos da todo lo que está en el reino, lo espiritual, lo sobrenatural, sus riquezas en gloria. Nos da transformación, la toma de identidad desde antes de la fundación del mundo. Él nos dice hoy hacer frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer Lucas 5:32. Lucas 5:32. ¿Lo ponen, Luis, por favor? Ok. Lucas 5:32. Lucas 5:32. Ok. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros antes de conocer a Cristo, pues no éramos justos, ¿verdad? No. Ahora somos justos, ¿por qué? Por el sacrificio de Jesús. Amén. Eso nos justifica. Creo que en las pasadas predicaciones nos enseñaba el Espíritu Santo que la justicia viene de parte de Él. Amén. Y esa justicia nos hace ser justos ahora. Aleluya. Pero cuando no éramos justos, nos llevó al arrepentimiento, ¿no? Éramos pecadores. Entonces, ahora el Espíritu Santo nos ha venido a llamar, sí, porque nos hemos arrepentido. Pero como les decía, al final vamos a hacer una oración que Dios me puso, pero es algo maravilloso que desde nuestro interior deben correr ríos de agua viva. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. ¿Sí? Porque a pesar del cansancio, a pesar de las situaciones que vivimos en la semana, Dios nos bendice, ¿sí o no? Amén. No hablo de una bendición monetaria o física, sino la bendición de Dios es la que trae riqueza y no añade tristeza. Amén, amén, amén. ¿Sí? Pero la riqueza es interior, la riqueza de nuestro espíritu. El Espíritu Santo lo que quiere es que seamos ricos en el espíritu. Y ese espíritu hace que venga la riqueza física, que la jalemos del reino de Dios. La riqueza de Dios
Es más, dice que Él es el oro y la plata, hermanos. Y el oro y la plata existen en el mundo, ¿no? Existen las minas, existe la procesan, la limpia, la pulen. ¿Y qué le sucede al oro? ¿Saben cómo lo procesan alguien? ¿Saben cómo lo procesan? A través del fuego. Lleva muchos procesos para que brille, ¿no? Claro. Y no le pasa nada. No. ¿Y qué pasa en nosotros? Esa es la riqueza, nosotros somos oro. Tenemos que llegar al momento en que tenemos que brillar como el oro. Amén. Y nadie nos puede tirar ni caer. ¿Sí? Recuerden que el diablo ya fue vencido. Él no tiene parte ni suerte en nosotros. Si tenemos Amén, algo amén. escondido, algo que no es de nosotros y que viene de los antepasados, nuestros padres, eso es lo que hace que el maligno hace que como que quiera surgir algo, ¿no? Pero si ponemos delante de Dios lo que ha sucedido, aunque no lo conozcamos, como les decía, eso hace que nuestra identidad brille como el oro, ¿no? Y se refleje el Espíritu de Dios aún más, sin que las personas sepan que somos cristianos o que somos hijos de Dios. Nos decimos cristianos por Jesucristo, por Cristo, pero mostramos ser hijos de Dios no porque seamos la mejor religión del mundo, sino porque tenemos al Espíritu de Dios, que es el que obra en todas las cosas. Aleluya. Maravillas, ¿no? Ahora, su justicia nos llama a tener frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Como leíamos. Ahora, dice, pusiste Lucas 5:32, ok. ¿Puedes poner Lucas 3:8, por favor? Dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo sobre esto? Aquí nos dice que si no nos arrepentimos, ¿saben que nosotros somos como unas piedras reflejadas? O sea, si voy a poner de ejemplo aquí a José, él es una piedra y su esposa también es otra piedra. Pero si esta piedra no se arrepiente, el Espíritu Santo va a ir a hacer lo que Él quiere a la piedra siguiente para que Él se manifieste. Y si esta piedra que somos representados nosotros no se levanta, pues lo va a dejar ahí porque Dios nos dio libre albedrío, ¿no? Sí, claro. Amén. Y no nos va a obligar. Dios no nos obliga a nada. O sea, no podemos obligar a nadie a nada, sino el Espíritu Santo es el que nos enseña a pedirle perdón y arrepentirnos. Pero si la piedra no se mueve, no hace nada, va a ir a la siguiente piedra y va a hacer la obra para todas las cosas. Entonces, si no hacemos lo que Él quiere con el arrepentimiento, pues no va a suceder nada con la piedra, ¿verdad? A eso decía, por eso muchos en ese momento Jesús les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque le hablaba a los fariseos, le hablaba a los republicanos, ¿no? Ahorita a lo mejor no hay personas que no conozcan nada de Dios o de Jesús, ¿verdad? Pero si nosotros estamos aquí y oramos por los que no le conocen, el Espíritu Santo les va a llevar al arrepentimiento, aún por los que venían, ¿no? O por los que conocimos que en algún tiempo que buscaban de Dios y le llegaron a conocer y ahora se alejaron, el Espíritu Santo los va a traer. ¿Para qué? Para que Él se vea el fruto de Él en nosotros, ¿sí? Ahora vamos, dice, no dejando de lado lo que su palabra nos dice a través de Juan el Bautista. Estas palabras eran de Juan el Bautista, fíjense, eran antes de que Jesús se presentara como el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Fue abriendo el camino, ¿no? Para que Jesús se manifestara. Amén, amén. Y por eso les decía esto, y antes les decía otras palabras más feas, ¿no? Les decía víboras, ¿no? Entonces, y a veces decía un pastor, si te toca, pues tómalo, si no, o sea, no
no es que se señale a alguien, Es pero obligatorio. el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿no? Ayer el Espíritu Santo me decía, el arrepentimiento a veces pareciera que vas a señalar a alguien o a condenar, pero no es así, ¿eh? O sea, el Espíritu Santo lo que quiere es transformarnos con amor, Amén. no con condena ni con señalamiento. Pero la palabra de Dios, todo lo que está escrito, es para edificación de nosotros mismos. Entonces, si no entendemos a veces la palabra, pues digamos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, llévame aún más y dame entendimiento, como oraban hace rato ustedes por mí, más que por la inteligencia, la sabiduría, ¿no? De parte de Él. Y esas son las riquezas, que sí se muestran con el oro y la plata, con lo físico, ¿sí? Pero a veces no nos los da o no lo podemos tener porque todavía necesitamos hacer más cambios en nosotros, ¿no? Y el día en que lo tengamos, pues sabes que aún teniendo todo lo vas a dar y eso te lo va a multiplicar en más. Y las propiedades o las cosas físicas lo va a hacer igual. Ok, entonces dice, ahora dice, no dejar de lado lo que su palabra nos dice a través de Juan el Bautista, ¿verdad? Si no fructificamos, nos dejará por ser un caballero, como decía hace rato, por darnos libre albedrío, ¿no? Y levantará al siguiente, que si quiere que quiere tomar la identidad de hijo de Dios. O sea, si nosotros, yo les quiero hacer un ejemplo. Hace muchos años, yo asistía al lugar donde nos daban la palabra, ¿no? En la iglesia, la congregación. Y pues solo iba los domingos y sí leía, hasta apuntaba y todo. Y abría mi Biblia y todo. Pero a veces solo lo leía, lo hacía, lo apuntaba y ahí lo dejaba. Y la semana no hacía nada, o sea, ni me pasaba por aquí, ¿no? Me pasaba, es que tengo que levantarme temprano, tengo que ir a trabajar. Y si no me alcanza, y si no hay de comer, y es que no tengo para esto, no tengo para el otro, los gastos, los hijos en la escuela. O sea, mis pensamientos estaban en lo físico, ¿no? Y ahora sigo haciendo lo mismo, pero ahora los pensamientos son en Cristo, en Dios. Si trabajo, si hay necesidades de pagos, mis hijos gracias a Dios ya están más grandes, ya cada quien de alguna manera es independiente, pero Dios ha permitido, a través de lo que le hemos ido conociendo la pastora y mis mismos hijos, a que ese arrepentimiento vaya más y nos dé la asignación que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros lo sabían que tiene una asignación, una parte de los 5 ministerios, una parte que es apóstol, pastor, evangelista, maestro. ¿Cuál falta? Profeta. No las dije en el orden que es, pero son los 5 ministerios y cada uno de ustedes lo tiene. Amén, amén. Y en su momento lo van a poner por obra. Aleluya, lo recibo. Si no se tardan tanto, a lo mejor como yo oro para que ustedes no se tarden lo que yo me tarde. Eso es algo que un caminar que a veces no lo entendía uno. Pero esta asignación que nos dio Dios, que tiene poco tiempo en mí, Dios lo ha ido procesando, ¿no? No es fácil, no es fácil, pero Dios lo ha ido procesando. Y a veces me río, no por burla, por algo, pero Dios no se queda con nada, es tan sencillo que si lo obedecemos. Ahorita venía escuchando una prédica que veníamos en el camino, un hombre que me gusta mucho escuchar, decía que una vez un bebé tenía calentura, le fue a decir a un hermano, oiga pastor, mi niño tiene calentura, y escuchó al Espíritu de Dios que le dijo, métele tu dedo. O sea, y le metió, obedeció, y pareciera como una burla o algo así, le metió el dedo, y el niño, pues él estaba predicando, hablando de Dios, y el niño como si fuera un chupón, ¿no? Y a poco rato se le quitó la temperatura y los papás dijeron, ¿sabe qué, pastor? Se le quitó todo. ¿Por qué? Porque obedeció al Espíritu de Dios. ¿Se ha leído qué hizo Jesús con el ciego? Escupió en la tierra y le puso el lodo, ¿eh? Sí. O sea, es un ejemplo de si escuchas al Padre lo que te dice, pareciera lo más burdo
o lo más insignificante, si obedeces, Él va a obrar. Porque Amén. uno puede decir con nuestra mente mundana o nuestra mente natural, no lo entendemos, ¿verdad? Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos hable o nos diga, a veces te va a decir, ve y párate aquí, ve y haz esto, ve y tómate esto, ve y tómate un té, por ejemplo, que no conociste, o que una hierba, y no estoy hablando de una limpia, estoy hablando de algo natural, porque recuerden que todas las hierbas, todas las flores, todo lo físico que está aquí, es de parte de Dios. Amén. Aún la creación, recuerden que está esperando a la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios es cuando estamos arrepentidos, ¿verdad? Amén, amén. Cuando estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y como dijo aquí, entonces, ahora, la palabra, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se cortará y se echará en el fuego. El árbol es un ejemplo de que también estamos como árboles nosotros. No sé si han leído el Salmo 1. Amén. Somos árboles plantados, ¿verdad? Creo que Joel se ha de acordar bien de lo que le mandé. Que te decía ahí, ¿no? El árbol plantado. Entonces, cuando buscamos de Dios y cuando le conocemos más, eso es lo que hace que seamos esos árboles. Pero si no somos árboles que damos fruto, y que no echamos buenas raíces en él, pues fácilmente se va a quemar un árbol, ¿verdad? O se puede caer, ¿no? Hay árboles físicamente que con el aire se caen. Creo que los eucaliptos se caen, los ven muy grandes y pareciera que tienen mucha raíz, pero se caen muy fácilmente porque entre más grandes son, más son fáciles de caerse. Y las palmeras, ¿no? Las palmeras se pueden doblar hasta casi el piso y no se caen. Sí se caen algunas, ¿no? Pero la mayoría no. Porque la palmera es flexible. Entonces nosotros tenemos que ser parecidos a la palmera. A ser flexibles a lo que sucede. A lo que pasamos todos los días. Pero si estamos en Él, nos hace ser que la palabra de Dios y su Espíritu Santo que nos alimenta a través de la adoración. La adoración, aquí le gusta la adoración cuando llegamos. Amén, amén. A todos, ¿verdad? Nos gusta adorar a Dios. Y saben que Dios quiere que vivamos en adoración todo el tiempo. Amén. Nuestro espíritu debe de estar en adoración siempre, siempre. Y no es que estemos cantando, no es que estemos diciendo la palabra, sino que nuestro mismo espíritu anhele la presencia de Dios. La adoración es darse todo por completo. Es darse todo y Él dejar que todo haga en nosotros, ¿no? De alguna manera que nosotros nos desaparezcamos y Él aparezca más en todo lo que hacemos. Amén. Ok. Muy bien, tienes que arrepentirte de algo oculto. El pecado por sí mismo, en tu matrimonio, en la familia, en el prójimo y en general. Creo que el arrepentimiento nos lleva a ser esos hijos de Dios más santos, porque la santidad de Dios se manifiesta más en nosotros. Amén. A veces podemos decir o hacer o tener pensamientos indebidos, pero cuando hay santidad de parte de Dios en nosotros, dice que el que es santo, santifíquese, ¿no? Entonces eso nos lleva, el arrepentimiento nos lleva a hacer eso, a hacer algo diferente, ¿verdad? A hacer algo que no somos tan buenos creyendo, no, pues es que yo no puedo ser santo si pues soy así, soy asá, y hago esto y hago lo otro, ¿no? Pero si somos creyentes en Jesucristo por fe, todo es por fe, todo es por fe. No porque digamos, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir ya me pusieron, tengo que ir a dar 1,000 millones de pesos para que sea santo. Hablando de lo físico, ¿no? Sino que el mismo arrepentimiento nos hace ser esos hijos que Él quiera, ¿no? Que manifestemos su palabra sobre todas las cosas. Entonces, si eso hace que seamos más
más y más creyentes en cuestión de la grandeza de Dios, nos hace hacer que fructifiquemos, ¿verdad? Ahora vamos a leer Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, por favor. Gálatas 5:17. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Quién la tiene? Amén. ¿La puedes leer, Noé, por favor? Sí. Gracias. Ay, se me fue. No. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Creo que ahí está muy claro, ¿no? Nuestra carne siempre va a estar opuesta al espíritu. Tienes a nuestro espíritu, al espíritu de Dios, pues creo que más. Pero si nuestro espíritu, como les decía hace rato, es como una lucha que tiene que haber siempre. Que nuestro espíritu le gane a la carne y a la... No quiere decir que las va a quitar, porque pues el día que moramos vamos a morir en carne y nuestro espíritu va a regresar a Dios. Porque cada uno del espíritu regresa a Dios. Amén. Entonces, y si somos esos hijos de Dios y la carne es más que nuestro espíritu, pues no va a suceder nada, ¿verdad? No va a haber cambios en nosotros. ¿En quién? En nosotros mismos, o con nuestra esposa, nuestros hijos, o nuestros compañeros, o nuestros padres, ¿no? O nuestros hermanos, hablando de las personas que están a nuestro alrededor, o nuestros familiares, ¿no? Lejanos que luego visitamos o nos visitan, ¿no? Entonces, aquí nos habla que si no hacemos las cosas como se debe por el arrepentimiento, pues vamos a seguir siendo la carne, ¿no? La carne que se va a manifestar. Y por eso a veces nos dicen, hay que ayunar, hay que orar. Y el ayuno no es que sea algo mágico o que va a suceder un milagro, sino el ayuno es para nosotros, ¿para qué? Para que podamos tener más comunión con el Espíritu, nuestro Espíritu tenga más comunión con el Espíritu de Dios. Yo no soy muy dado a ayunar totalmente, pero cuando lo hago por algo que me causa mucho en comida o en tomar algo, me ayuda tanto a que el Espíritu de Dios, no porque no se manifieste, sino que siento más su presencia y siento más que me habla. Eso es lo que me ayuda en el ayuno. Y no es alguna ley, sino simplemente es para que nosotros mismos, nuestra carne, se vaya menguando, vaya cayendo, ¿no? Entonces, ahí, si quieres poner Gálatas 5:22. Dice, Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El arrepentimiento nos lleva al fruto que del Espíritu, que es, en primer lugar, es el amor, ¿no? El amor de Dios. El amor de Dios no es parecido a nada al amor que conocemos, ¿eh? El amor que conocemos es un amor, el amor de Dios, si lo decimos en griego, es el amor agape. Y el amor de nosotros es como un amor filio, es un amor solamente de personas, de mutuo, ¿no? Y a veces ese amor traiciona y ya no le perdonaste, es que me hizo esto, me hizo lo otro. Sí, duele porque si sucede algo muy fuerte, pues ya no le perdonamos. Pero si conocemos de Dios, llega el amor de Dios, que es el agape, y hace que perdonemos a lo que nos hayan hecho. Aún haya sido una muerte, ¿no? Y hay pecados que son físicos y duelen mucho, ¿no? A lo mejor el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo. Todos son iguales, nomás que tienen sus como un tipo de escalón, pero son iguales a la vez. Porque para llegar a ser el peor pecado, no hay peor pecado. Muchos dicen o decíamos, ay, pues voy a hacer una mentirita, ¿no? Una mentirita chiquita. Piadosa, pero no es así.
Si es una mentira, pues es una mentira del tamaño que tiene que ser. Y si matas a alguien o robas a alguien, pues es lo mismo. Que se ve más una cosa que otra, una adulterio se ve más que otra, ¿no? Pero aún la muerte se ve peor, ¿no? Si asesinas a alguien. Entonces, ese es el amor. El amor de Dios es el que nos convence del pecado grande o chico, como tú le quieras llamar, nos hace quitar, ¿no? El amor de Dios. Entonces, y el gozo es algo no que te estés riendo o que te estés carcajeando. Y sí, sí sucede, ¿eh? Hay lugares donde hemos ido a congregaciones, a eventos, que el gozo toma a las personas y están risa de risa y hasta se caen, se tiran. ¿Por qué? Porque ese gozo los toma. Y el gozo que habla de Dios es el gozo que nos lleva a gozarnos aún en la tempestad, aún en el desierto, aún en el cansancio, aún en los pensamientos que no están bien. Ese gozo nos hace, me siento alegre, me siento poderoso en decir que lo que está sucediendo pues no vale nada pues, a comparación del gozo que tú me das, ¿verdad? No es fácil, porque no es fácil tener el gozo de Dios aún en el desierto, lo que sucede, o en la enfermedad, ¿no? En la enfermedad que pasamos, ¿no? Entonces, es algo y aún la paz de Dios, dice la palabra, que es la que pasa todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender, pero la paz de Dios es la que sobrepasa todas las cosas, ¿no? Todo, y no la paz que luego dicen en el mundo, es que tengo tranquilidad. Sí puede haber tranquilidad, pero la paz es mucho más la que sobrepasa todas las cosas, la paz de Dios. Dice Jesús también nos dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo, ¿no? Ella no las dio, ella no la dejó. Entonces solo falta tomar. Y eso es parte de lo del fruto del Espíritu Santo. Que esto sería otro tema aún más ahondando en la palabra. Solo se los quise poner. Y luego dice en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí que dice, crucificar la carne, ¿eh? O sea, no porque yo me vaya a una cruz o a un madero y me crucifique, ¿verdad? Sino nos crucificamos en la cruz espiritual de Dios, de Jesús, que ella lo hizo. La cruz espiritual que siempre está ahí para que lleguemos y pongamos todo lo que no está bien de parte de nosotros. O lo que nos sucedió, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Es que me molesté porque este familiar o esta persona del trabajo o algún joven me ofendió, me hizo, y lo pongo delante de ti. No que lo vamos a acusar, ¿verdad? Mira, hazle esto, hazle otro, pégale, que le pase esto, no. Sino que lo pongamos, ¿sabes qué, Señor? Aquí está lo que nos sucede. Que se haga tu voluntad y que el Espíritu de Dios sobre, aún bendiciendo a la otra persona. Dice que amemos a nuestro prójimo, ¿no? No es fácil, pero el prójimo, como nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos o hermanos, es fácil, ¿no? A lo mejor de perdonarles, pero si un vecino nos hace algo, no es tan fácil, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios que nos llevó al arrepentimiento nos hace ser que perdonemos, ¿no? Y que no guardemos rencor. Ese es el perdón de Dios, no guardar rencor con los demás. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amén. Hay algo tan maravilloso que el fruto del Espíritu Santo hace. Y tener esta parte del fruto es como ver un árbol y que cada uno de nosotros tengamos ese fruto, ¿no? Verlo reflejado a lo mejor en una manzana o en una naranja o en un limón o en una uva que represente esto. Déjenme leerles una palabra que ahorita estoy en Juan 17. Juan 17. Aquí es la oración. Jesús ora por los discípulos. Dios, Jesús siempre está intercediendo por nosotros en el cielo, ¿no? Ante el Padre. Por nosotros intercede. Entonces, si Él oró por sus discípulos físicamente, Él sigue orando por nosotros que estamos
en la tierra, ¿no? Y Jesús le dice al Padre en ese momento, dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, ahora que dice que somos de Él, y si hemos guardado su palabra y la estamos guardando, ¿qué pasa ahora? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, por las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Somos de qué? Somos de Él, ¿verdad? Entonces es algo que ese es lean el capítulo completo de Juan 17, que puedan, y habla de la oración con los del que oró por los discípulos, y hagan la suya. Es parte de la palabra que Él quiere que vayamos leyendo. Eso es lo que Él quiere. Aquí el Espíritu de Dios nos enseña a través de lo que nos habla, claro, pero lo que Él quiere es que escudriñemos, que busquemos, que leamos su palabra. Tenemos un grupo de servidores de WhatsApp, y yo les hablaba el viernes. Amén. Les mandaba la aplicación en el celular que se llama YouVersion. Se las voy a poner ahí en el grupo de Edificando Casa a Dios. Amén. Para que la descarguen. Si ya la tienen, qué bueno. Y ahí hay muchas versiones. Si no tienen una palabra, léala, y solamente abajo dice comparar, y van a comparar muchas versiones, aún en inglés. A mí me gusta, no que yo sepa mucho inglés, pero luego me gusta mucho verlas en inglés, porque en la Biblia de King James fue la primera que se imprimió por medio de la imprenta de Gutenberg, que es historia. De alguna manera pareciera la más original, no porque digo que las demás no lo sean, sino cada uno traducimos de diferente manera, ¿no? Entonces al español es otra cosa. La original era en griego y en arameo, ¿no? El Antiguo Testamento era en arameo y el Nuevo Testamento fue en griego, pero todas se unieron. ¿Para qué? Para, de alguna manera se hicieron en inglés por medio de la imprenta de Gutenberg. Fíjense, Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, ¿qué hizo Dios? Lo utilizó para que se imprimiera el primer libro, que fue la Biblia. Amén. Y de ahí pues los libros que ahora se imprimen, ¿no? Los libros de texto, los libros de los niños, los libros seculares, los libros de escuela, los libros de medicina, los libros de ingeniería, los libros por poner un ejemplo, de licenciatura. Entonces, ¿qué fue primero? La palabra de Dios. Y ahora pues tenemos la bendición de que por el internet, por las aplicaciones, podemos leer esta aplicación, ¿no? Y aún la podemos escuchar, escuchar en audio. La Reina Valera la pones en el audio y se escucha, ¿no? Si no la puedes leer, la escuchas, te pones los audífonos. Ahora que ya podemos tener audífonos Bluetooth, pues la ponemos y la escuchamos. Están haciendo algo en el trabajo y te permiten tener el celular, pues qué bien. Pero cuando no, pues no, ¿no? O estás en la cocina haciendo algo, o yo estoy lavando los trastes y me pongo los audífonos y lo pongo. Entonces, o haciendo algo al coche, o haciendo algo, dicen por ahí los mexicanos la talacha en algo, lo podemos escuchar, ¿no? Y no porque se la pongamos a las personas, ahora tú la vas a escuchar porque quiero que tú escuches la palabra. No, acuérdense que Dios no nos obliga, ni a nosotros nos obliga, pues menos a los que no conocen, ¿verdad? Pero si ellos te dicen, oye, puedes poner puedes poner o escuchar lo que dice la Biblia, pues ahí, ahora sí te pones y ahora se las pones, ¿verdad? Porque te lo está pidiendo, porque el Espíritu de Dios está poniendo. Entonces todo lo que hemos hablado ahorita es porque el arrepentimiento ha llegado a nosotros, ¿no? Ahora, ahí en Juan 17, como les leía, aquí Jesús oró por muchas cosas. Amén. Les digo que lo lean y como les leía anteriormente, el fruto del Espíritu Santo nos lleva a más, a más, a más y a más. Y como les decía, en algún momento alguien va a estar cantando, y no porque ser un adorador es para todos.
Dice la palabra que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Fíjense, adoradores en espíritu y en verdad. En nuestro espíritu, habla de nuestro espíritu y en verdad, y de la verdad de Jesucristo que está en nosotros. Eso es un adorador que obedece, ¿no? Que pone por obra lo que Él quiere. Y que si nos equivocamos, vayamos a Él. Vayamos a Él, es lo que quiere que dependamos, ¿no? Eso provoca el arrepentimiento. Aún en las enfermedades, aún en las situaciones. Sí, venimos, escuchamos al pastor, a la pastora, al profeta, al que esté en el ministerio, pero si nosotros lo hacemos en carne propia, con nuestro espíritu en nuestras casas, Él va a obrar para que sucedan los milagros, lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque los cielos están abiertos, como leíamos en la palabra de este tema, que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está abierto. El reino de los cielos está manifestándose a los hijos de Dios. Y es lo que Él quiere, que seamos manifiestos de parte de Él a los que no le conocen, ¿no? Amén. A los que estamos aquí. Amén. Y todos nos ayudamos, todos somos parte del cuerpo para ayudarnos. En cuestión del crecimiento, unos están, no porque estemos más arriba, sino porque el conocimiento que cada uno de nosotros buscamos es lo que nos lleva a más de Él. Y como ya les dije, cada quien va a llegar a donde quiera llegar. Eso es todo. Como si dijéramos en la universidad, yo puedo estudiar todas las carreras, pero en el reino de Dios tú puedes buscar todas las carreras. Porque tu espíritu está presto para tener todo lo espiritual. Todo lo que es de Él. Todo. Y no hablando de lo físico, sino hablando de lo que es Él. De todo. ¿Sí? Entonces Dios quiere que seamos esos arrepentidos en todo momento. Arrepentidos en todo momento. Entonces, Él quiere que seamos esos hijos de Dios, buscando siempre el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Entonces,